Hola a todos, en este primer video de cómo construir un sitio web desde cero en Joomla 2.5 vamos a ver la creación de categorías, creación de artículos, de ítems de menú. Vamos a evaluar si nuestro sitio será multidiomas y finalmente vamos a seleccionar y configurar una plantilla. El pack que estoy utilizando es el pack web empresa. En este caso yo ya tengo instalado el pack en mi máquina local. Sin embargo, si no tengo instalado aún en un sitio web, entonces puedo hacerlo directamente desde mi cuenta de hosting. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar una cuenta de hosting que tengo con la URL temporal siguiente. Al ingresar, por ejemplo, voy a ver este error. Significa que no tengo ningún sitio web aún en esta cuenta. Entonces voy a ingresar al cPanel de mi cuenta. Me aparece este mensaje en Firefox. Voy a colocar acá que entiendo los riesgos. Y voy a poner confirmar excepción de seguridad. Esto se hace porque las solicitudes SSL son autoconfirmadas, entonces tengo que hacer esto y la siguiente vez que ingrese ya no me saldrá ese mensaje. Bien, una vez que tengo esta pantalla, voy a ingresar mis datos de cPanel y también la clave, ¿no? Entonces accedemos al cPanel y desde aquí voy a proceder a instalar Joomla. Nos aparece esta pantalla, vamos a cerrar este cuadro de bienvenida y vamos a navegar hasta la sección de software y servicios. Desde aquí ubicamos la opción de Installatron Applications Installer. En este caso, como es una cuenta de prueba, me aparece de esta manera. Sin embargo, es posible que en su cPanel aparezca el nombre de Packs Web Empresa. Entonces vamos a ingresar a este link, me lleva a esta pantalla en donde tengo una serie de packs, ¿no? Como les comenté, es una cuenta de prueba y tengo varios packs aquí disponibles. Sin embargo, vamos a utilizar este que es el pack Joomla Web Empresa. Vamos a ingresar, vemos una breve descripción del pack y vamos a colocar acá instalar esta aplicación. Entonces, una vez que presiono esto, aparece esta pantalla en donde va a elegir la ubicación. En este caso, si tenemos más de un dominio, aparecerán aquí. En mi caso voy a elegir la URL temporal, que es esta, ¿no? Puedo definir una carpeta en donde instalar este sitio web. Sin embargo, me gustaría tenerlo en la raíz de mi cuenta de hosting, ¿no? No es necesario definir ninguna ruta. Vemos los otros parámetros de versión, que generalmente no será necesario cambiar, el idioma, etc. Y aquí me propone una clave. Tal como veo aquí, esa es la clave que se genera. Esta clave la puedo cambiar si deseo, por ejemplo, colocando alguna clave diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar por esta clave de ejemplo. Y vamos a colocar aquí nuestro correo. En este caso, por ejemplo, correo de prueba, webempresa.eu. Luego colocamos instalar. Y entonces se instalará el pack web empresa a través del cPanel de mi cuenta de hosting, ¿no? Vemos ahí que va avanzando la instalación y una vez que concluya me mostrará los datos de la instalación, las claves de acceso, etc. La ventaja de tenerlo desde el cPanel es que puedo desinstalarlo, puedo hacer copias de seguridad, puedo ver las claves del administrador, etc. si en algún momento pierdo las claves, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya instaló, puedo acá previsualizar el sitio. Como lo he instalado en la raíz de mi cuenta de hosting, aparecerá con esta URL. Veo, por ejemplo, aquí los detalles. Puedo colocar aquí ver, editar detalles y veo todos los datos de la instalación, ¿no? Incluido el dato de acceso al administrador. Es decir, por ejemplo, si acá tengo el frontend, para ingresar al administrador, lo haría de la siguiente manera. Administrator, colocamos entonces aquí admin y la clave que me aparece aquí, ¿no? Ingresamos entonces al backend del sitio y desde aquí vemos una instalación con todo lo que nos instala el pack web empresa. Bien, sin embargo, para este tutorial yo he descargado una copia de este pack a mi máquina local, así que vamos a seguir trabajando en mi máquina local para los siguientes apartados.
Bien, entonces vamos a dirigirnos al menú de contenido. En gestor de categorías vemos que tenemos una categoría ya creada, se llama sin clasificar. Vamos a añadir una nueva categoría. Esta categoría será una categoría genérica y agrupará los artículos de quiénes somos, los servicios que ofrecemos, si colocamos alguna galería de imágenes, etc. Entonces vamos a ponerle un título genérico, vamos a colocarle aquí institución. El alias lo dejamos en blanco, el padre también que no se encuentra asociado a ninguna categoría superior, el estatus publicado y el acceso público. Guardamos y cerramos. Y adicionalmente vamos a definir una categoría de noticias que nos va a servir para agrupar artículos que correspondan precisamente a las noticias que queremos publicar. Entonces vamos a hacer uno nuevo y vamos a crear una categoría nueva de noticias. Igualmente vamos a definir como una categoría raíz la categoría nueva de noticias. Vamos a guardar y cerrar. Entonces ya tendremos dos categorías nuevas llamadas institución y noticias. Vamos a ahora dirigirnos al tag de artículos y desde aquí vemos que tenemos un artículo. Vamos a crear un nuevo artículo de ejemplo. Hacemos entonces uno nuevo. Vamos a colocar acá el artículo de nosotros. El alias lo dejamos en blanco, que se completará cuando guardemos. Elegimos la categoría de institución, dejamos el estatus de publicado, el acceso público. Y vamos a definir el cuerpo del artículo. Vamos a utilizar un texto de relleno y vamos a colocar alguna imagen. Nos posicionamos al inicio del artículo, utilizamos el icono de imagen del editor JCE, el cual tengo activo. Y desde aquí, bien, me aparece en la carpeta de imágenes por defecto, entonces voy a subir una nueva imagen. Me aparece esta pantalla. Desde aquí puedo arrastrar una imagen que tengo en mi máquina local y luego colocar subir. Tenemos esa imagen, se encuentra en esta ruta, imagen nosotros JPEG. Entonces desde aquí simplemente vamos a insertar la imagen. Como queda de esta manera, vamos a hacer que el texto rodee la imagen, marcamos nuevamente la imagen y vamos a utilizar las opciones de alineación. Vamos a colocar que se alinee en la parte izquierda, vemos que se ve de esta manera, y vamos también a colocar un margen, por ejemplo un margen de 10 píxeles, es decir que tenga, bueno, vamos a colocar acá valores iguales para que rodee a la imagen. Actualizamos esto y tendremos el siguiente resultado. Vamos a guardar y cerrar y ya tendremos nuestro primer artículo creado. Igualmente entonces vamos a definir otros artículos para las diferentes categorías que he creado anteriormente. Bien, he creado el artículo de nosotros y de servicios. He eliminado el artículo por defecto de página en construcción. Ahora lo que me quedaría sería crear los artículos para las noticias. Para la categoría de noticias y de manera que podamos utilizar otra extensión de gestión de contenidos, vamos a utilizar el componente K2. Este solamente va a trabajar para la categoría de noticias, es decir, entonces tendría artículos de nosotros y de servicios como contenido de Joomla, y los artículos de la categoría noticias van a corresponder o van a pertenecer a la extensión de contenidos de K2. Entonces desde aquí voy a ir a categorías y voy a eliminar la categoría de noticias que había definido inicialmente. Entonces la vamos a eliminar. Luego vamos a ubicar el sitio web de K2 y desde aquí voy a descargar la extensión. En mi caso ya la he descargado y la he instalado, lo puedo ver aquí. Entonces vamos a dirigirnos a la extensión y desde aquí vamos a crear una nueva categoría. Solamente con K2 voy a manejar la categoría de noticias, entonces voy a hacer una nueva categoría. Coloco acá el título de la categoría, que sería noticias. No coloco nada adicional,
dejo todos los campos por defecto, incluso los que se muestran a la derecha, y guardamos y cerramos. Entonces, una vez que tengo definido las categorías de noticias en K2, vamos a definir los ítems, ¿no? O vamos a crear algunos ítems de ejemplo de noticias. Entonces, desde aquí hacemos uno nuevo y vamos a crear un nuevo artículo. Vamos entonces a colocar primero el texto de relleno y vamos a utilizar parte de este texto para colocar algún título. Colocamos el título entonces, la URL se va a formar automáticamente, el alias se va a formar automáticamente de acuerdo al título que he colocado. Seleccionamos la categoría de noticias, aquí podemos colocar algunos tags, por ejemplo, el siguiente. Podemos destacar el artículo, le vamos a decir que sí y lo vamos a publicar. Bien, acá podemos colocar también algunas imágenes, por ejemplo vamos a navegar a través de esta pantalla y vamos a ubicar algunas imágenes. Podemos crear una carpeta nueva, vamos a llamarle noticias y desde aquí vamos a subir algunas imágenes de ejemplo. Aparece esa pantalla, vamos a entonces desde la computadora local utilizar algunas imágenes. Las arrastramos y luego subimos. Una vez que se han subido entonces utilizamos alguna de ellas y la insertamos. Arreglamos un poco la imagen para que el texto envuelva la imagen, entonces vamos a utilizar la opción de alineación. Vamos a alinearla a la parte derecha y vamos a colocar aquí un valor de 5 píxeles. Actualizamos y lo tendríamos de esa manera. Vamos a colocar aquí en este caso un leer más, vamos a utilizar esta opción y ahora sí guardamos y cerramos. Está configurado para todos los idiomas, tal como lo puedo ver aquí. Y al guardar y cerrar entonces ya tendremos nuestro primer artículo de noticias. Bien, una vez que hemos creado los artículos de noticias para nuestro sitio web, entonces ahora vamos a crear los ítems de menú. Vamos a dirigirnos a menús, gestor de menús, y desde aquí vamos a ver que tenemos un menú principal por defecto, el cual ya tiene algunos ítems publicados. Vamos a conservar el ítem de menú de inicio, vamos a ingresar a su configuración y desde aquí en este caso me está mostrando los artículos destacados de Joomla, pero a mí me gustaría que se muestren los artículos del blog o de las noticias y estos se encuentran en el componente K2. Por lo tanto vamos a cambiar el tipo de ítem de menú, vamos a ubicar aquí K2 y vamos a seleccionar categorías. Una vez que seleccionamos categorías entonces en la parte derecha vamos a seleccionar la categoría con la que queremos trabajar y desde aquí vamos a configurar. Por ejemplo, podemos configurar aquí parámetros si es que hay más de una categoría, en este caso aparecen bloqueados. Entonces solamente estaríamos mostrando los artículos de esta categoría específica. Vamos a cambiar el alias que se llame inicio, entonces lo vamos a borrar para que cuando se almacene se coloque acá el nombre de inicio. El idioma lo dejamos en todos. Guardamos esto y cerramos. Luego vamos a borrar estos dos ítems de menú adicionales, posteriormente los vamos a crear. Vamos a definir, por ejemplo, un nuevo ítem de menú para hacer referencia al artículo de Joomla, el artículo nosotros, ¿no? Vamos a seleccionar entonces y vamos a añadir un ítem de menú de tipo artículo simple. Y desde aquí vamos a seleccionar el artículo de nosotros. Guardamos
y cerramos. Vamos a colocar acá un título de menú, por ejemplo acá vamos a colocar el mismo título del artículo. El resto de configuración lo dejamos por defecto, va a tener acceso público, el estado es publicado, la localización se encuentra en este menú, es un elemento raíz, aparecer en la página principal le decimos que no, y vamos a, bueno, ya seleccionamos el artículo, vamos a guardar y cerrar. Lo mismo haría para el ítem de menú de servicios, pero vamos a hacer el ítem de menú de K2. Vamos a hacer uno nuevo entonces, y este sería idéntico al del menú de inicio. Vamos a seleccionar el elemento de menú de tipo K2, de tipo categorías. Vamos a colocar acá el título que sea noticias. Dejamos el resto de parámetros por defecto. Y en la parte derecha, en las opciones básicas, vamos a seleccionar la categoría de noticias. Guardamos y cerramos. Y adicionalmente vamos a crear el ítem de menú de contacto. Vamos a hacer uno nuevo. Seleccionamos aquí y vamos a hacer el contacto de tipo BreezingForms, ya que este pack me trae un formulario desarrollado en BreezingForms que actúa como un formulario de contacto. Colocamos el nombre, sería contacto, y acá colocamos el título del ítem de menú que también sería contacto. Guardamos y cerramos y vamos a verificar. Bueno, tenemos un ítem de menú que se llama contacto también, puesto que le hemos eliminado. Vamos a cancelar esto y vamos a ver aquí los elementos eliminados. Tenemos, como habíamos visto, estos dos elementos y vamos a eliminarlos definitivamente para que nos permita crear un nuevo elemento de tipo contacto. Vamos a nuevamente seleccionar el estado, hacemos uno nuevo, elegimos el tipo, colocamos el título del ítem de menú y acá colocamos el nombre del formulario que tiene el mismo nombre. Guardamos y cerramos y vamos a verificar en BreezingForms, en la opción de componentes, el componente BreezingForms, que el formulario, en administración de formularios, el formulario se llame contacto, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Vamos a verificar la configuración de esta extensión. Vemos que acá tenemos un parámetro que se necesita cambiar, que es el email por defecto, para que cuando se realice un contacto me llegue a este email. Este email será necesario cambiar. Al definir el formulario también puedo definir emails alternativos. Por ejemplo, vamos a ingresar aquí y vamos a ver que en el tag de administración emails puedo definir emails alternativos. Bien, entonces ya tengo creado mi menú. Vamos a previsualizar el sitio. Aún tengo los ítems anteriores. Vamos a revisar esto. Vamos a menús, gestor de menús. Vamos a verificar los elementos. Veo que están correctamente creados y publicados, así que debe ser un tema de caché. Vamos a eliminar la caché aquí. Es más, podemos quitar este plugin, puesto que, bueno, pero sería posteriormente, porque actualmente todavía estoy utilizando la plantilla. Entonces simplemente limpio la caché y vamos a previsualizar nuevamente el sitio. Y al previsualizar ya veré que se tienen los cambios respectivos, ¿no? Vemos los ítems de menú. Vemos que en la página de inicio me está mostrando los ítems de menú de la categoría de K2. Si ingresamos a un artículo, por ejemplo el artículo de nosotros, me mostrará el artículo en Joomla. Si ingreso a la categoría de noticias, me mostrará igualmente los artículos de K2. Y si ingreso al formulario de contacto o el ítem de menú de contacto, me mostrará el formulario de contacto. Entonces ahora, una vez que ya tengo más o menos esquematizado el contenido de mi sitio web, vamos a seleccionar una plantilla. Bien, vamos a abrir un nuevo tab aquí en el navegador y vamos a buscar
el término SoTemplate en Joomla. Al buscar voy a localizar estos resultados, vamos a ingresar a este link de demos. La casa desarrolladora de plantillas, en este caso se llama SoTemplate, y va a cargar la siguiente página de demostración de las plantillas que se tienen disponibles. La que me interesa es una plantilla que se distribuye de manera gratuita en la actualidad y se llama, vamos a ubicarla aquí. Bueno, en realidad hay varias que son gratuitas, por ejemplo esta que dice free, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Vamos a ingresar a esta y vemos que se trata de la plantilla ZTX-Enya. Tiene algunos módulos que sí son parte de la suscripción para esta página, pero lo que nos interesa es la plantilla. Bien, entonces vamos a utilizar esta plantilla. En mi caso ya la he descargado. Para descargarla simplemente tendríamos que ingresar a la raíz del sitio y desde ahí ubicar las descargas gratuitas. Entonces vamos a ingresar al backend del sitio y desde aquí voy a instalar la plantilla que he descargado. Me dirijo entonces a la carpeta plantilla y voy a instalar esta plantilla. Una vez instalada entonces vamos a hacer que esta plantilla sea la plantilla por defecto. Veo que la plantilla al instalarse me crea también, al igual que lo hace en las plantillas de Joomla, una opción para limpiar la caché. Entonces ya no sería necesario este plugin de Joomla. Entonces voy a dirigirme al gestor de plugins y voy a deshabilitar. Vamos a buscar aquí por el término YAT3 y en el filtro me ubica este plugin. Vamos a deshabilitarlo y con esto solamente estaríamos trabajando con el plugin del template que he instalado, el plugin llamado ZTools Client Cache. Entonces vamos a dirigirnos ahora a extensiones, gestor de plantillas, y desde aquí vamos a ubicar a la plantilla que he instalado y la vamos a colocar por defecto. Una vez que he realizado eso, entonces vamos a previsualizar nuevamente el sitio y vamos a ver que ya tenemos los cambios con esta nueva plantilla, ¿no? Ahora lo que nos queda es realizar algunas configuraciones. Vamos a ingresar a la plantilla por defecto, al estilo, y desde aquí vamos a realizar algunas configuraciones adicionales. Bien, lo que vamos a hacer es una configuración básica. Vamos a verificar acá los valores del copyright. Vamos a deshabilitar esto. Aquí podemos cambiar el copyright que deseemos. Por ejemplo, vamos a poner aquí webempresa.com. Vamos a cambiar el año, por ejemplo 2012. Y vamos a colocar que sí se muestra. Vamos a también verificar a qué menú se está asignando. Es el menú principal, es correcto. Y como vamos a trabajar sobre esta plantilla y todavía el sitio no se va a lanzar, vamos a colocar que no se optimice, o mejor dicho, que no se fusione el CSS ni el JS, ¿no? Son archivos adicionales al HTML que lo voy a deshabilitar temporalmente para trabajar sobre el sitio sin necesidad de que se optimice nada. Entonces acá le ponemos optimizar JS, tampoco, optimizar HTML, tampoco. En opciones avanzadas vamos a deshabilitar el cambio de color porque lo vamos a manejar desde aquí. Una vez que hacemos eso, entonces guardamos y cerramos y nos dirigimos nuevamente al frontend y al refrescar vamos a ver que, por ejemplo, ya no nos aparece esto, ¿no? Y en la parte inferior vamos a ver el copyright correctamente cambiado. Posteriormente vamos a regresar a la configuración de la plantilla para hacer otros cambios.